época en que yo estaba muy fanatizado. Después, yo llegué acá, en realidad, yo estudié biología en Buenos Aires, en la UBA, y necesitaban un biólogo buzo y un buzo biólogo, perdón, un buzo biólogo y un biólogo buzo. Ahí enganché una beca y me vine a hacer mi doctorado, después hice mi postdoctorado, bueno, y ahora estoy con el grupo de investigación que se generó en torno a estos bichitos, no sé, los cefalópodos. Claro. Y a los pulpos en particular. Pero sí, tengo mis mayores recuerdos. En Bariloche buceé varias veces, en Traful buceé varias veces, en Mendoza buceé, pensando en la cordillera. Sí. Buceé varias veces, en todos esos lugares estuve varias veces. Divino, paseos hermosos. Sí. Son hermosos. Esa visibilidad, esa magnificencia de los lugares son increíbles. Es que lo que más tiene Bariloche es la visibilidad. A nosotros las paredes y demás nos encanta, y para hacer la parte técnica te das la que quieras. Nosotros íbamos a hacer las pruebas de esas para cuestión técnica, que en esa época recién estaba arrancando. Uno de los problemas que había tenido Jorge era que había un reglamento de buceo técnico para la FAS y era un quilombo, un problema realmente serio poder no solamente meter la disciplina, sino a la vez generar un espacio donde no hubiese rispideces de tipo profesional. Claro. Pero bueno, hacíamos nuestras pruebas ahí en Traful, sí, los buceos hondos los hacíamos ahí, las pruebas. En esa época conocí un Nitrox, era el Titánico, así que por ahí hacíamos nuestras compresiones con oxígeno puro, ahí manejábamos eso de la manera aire y oxígeno. Sí, era muy complicado, claro. Así que estaba divertidísimo. Mirá qué loco. Sí, está bueno. Sí, yo recuerdo que alguien publicó, no sé si en una weekend o algo así, el bosque sumergido hasta como 70 metros. Sí, es que decimos esas cosas que hacíamos. Estaba buenísimo, para mí era un aprendizaje, yo era joven, y para mí tocaba el cielo con la mano, te imaginas, ¿no? Sí, obvio. Bueno, después qué sé yo, la cuestión es a la profundidad y se fue bajando y bueno, uno se dedicó a esto y ya quedó ahí. Sí, es que, a ver, a nosotros nos pasaba que siendo dentro de la prefectura, leías los manuales, leías la información que tenía, y ibas y hacías eso planificado. Y hoy mirás el buceo técnico, mirás el buceo técnico y llevas que el doble regulador, que el coso esto, que el doble sistema o triple sistema de flotación, y que si el ala, que el bacle, y todo tiene como todo un reglamento derivado de los problemas que había en aquella época, ¿no? Y vos decís, y en aquella época éramos muy primitivo. Bueno, en esa época nos estábamos formando con Daniel Milikowski. Claro. Con Daniel Milikowski estábamos ahí formándonos. Él en Córdoba, nosotros en Buenos Aires, pero cuando hacíamos los bautismos de la gente nos íbamos para allá y nos enganchábamos. Él estaba muy metido con la DAN en esa época, muy recontra metido con la DAN. Entonces hacíamos nuestras salidas en conjunto y bueno, y él por ahí nos daba un curso DAN y tomaba curso de buceo técnico en la escuela y así íbamos cambiando nomás y qué sé yo. Y bueno, él después siguió su carrera así vertiginosa hacia sus cuestiones y nada, qué sé yo. Cosas del buceo. Sí, tal cual. Que nos unen. De la historia del país en el buceo. Sí, mira, yo no sabía que Daniel venía por el lado de Dan. Él arrancó, bueno, no sé, a ver, él tenía creo que se llamaba Dicor la escuela, Dicor, sí. Claro. Y estamos hablando del año 93 en adelante, 94, 95, 96. Después, 92, 93 para adelante. Él tenía su historia en Córdoba, paralela a las otras escuelas de Córdoba, con lo cual había una rapidez en Córdoba, imagino, con el tema. Tal cual. Y bueno, y él, claro, y esa era la idea, él estaba muy metiéndose mucho con ese tema, y tenía ya el instructor Dan, y metía sus cursos Dan, y qué sé yo, y no sé ahora que anda en términos de Dan, estrictamente no lo sé. No, pero él en realidad sigue con Naui, siendo trainer de Naui y demás, y Dan se separó
un poco de tener un instructor de referente, y tiene a una amiga que es la referente de ventas para Argentina y demás, que también ella, pero ya no tanto, si bien es instructora, es más como una coordinadora para los instructores y para la venta de seguros y demás. Dan como que se fue para ese lado y no tiene una gran venta de cursos. O sea, está No, más sí, seguro, estoy más escuchando en- que como que no, que está como silenciado el tema. Sí. Estoy medio alejado del asunto, ¿no? Honestamente sí, sigo las redes sociales, algunas cosas y más o menos bien enterándome. Pero bueno, me abrí bastante lo que tenía que ver con el museo deportivo metiéndome acá, donde el museo pasó a ser la herramienta para el laburo. Claro. Así que, pero bueno, siempre hay cosas para meterle y mejorar la técnica, qué sé yo. Está bueno. Ahí estamos. Che, y yendo a tu laburo básicamente es Mirá. cefalópodos, o tenés. No, el centro, digamos, acá en el Instituto de Biología de Organismos Marinos, que es donde estamos ahora, que está dentro del CENPAT, dentro del mismo instituto hay varios laboratorios. Uno de los laboratorios es el laboratorio de cefalópodos, que como laboratorio en sí está trabajando, en sí mismo está trabajando hace unos 7, 8 años, pero la línea de trabajo con cefalópodos tiene larga data, tiene como 25 años, o más, 30, de la mano de otra gente que se hace jubiló. Acá en el laboratorio lo que hacemos es, trabajamos sobre cuestiones pesqueras, estamos hablando de pulpos y calamares principalmente, y calamaretes. Trabajamos en cuestiones pesqueras, cuestiones de biodiversidad, estamos bien enfocados en cuestiones de cultivo ahora de pulpos, trabajamos en cuestiones de ecología trófica, de qué comen, quién se lo come, ¿sí? Trabajamos, estamos metiéndonos ahora últimamente en análisis más fisiológicos de los animales que nos permiten comprender distintos aspectos de estas aplicaciones que te hablan, tanto las cuestiones pesqueras como las cuestiones acuícolas. Y en el medio se va formando gente. Somos 3 investigadores con ICET que estamos dentro del laboratorio y hay becarios postdoctorales, becarios doctorales, chicos y chicas que están haciendo sus vecinas de tesis de grado y pasantías de la San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional, que se van metiendo y se van incorporando a los distintos proyectos que van surgiendo desde el laboratorio para investigar estos animales, ¿no? Claro. Eso es en líneas generales. Por supuesto, todos los conocimientos que generamos, digamos, como cualquiera de nosotros, tienen que ser arbitrados a nivel internacional, entonces tenemos que generar publicaciones. Esas publicaciones, mejor o peor revista, son las que las mantienen. Y sí, claro, de alguna manera son la llave de acceso a muchas otras cosas. Y por supuesto la verificación de lo que uno está, el conocimiento que uno está generando. Claro. Y además nos vinculamos con el sector productivo de distintas maneras. Ustedes, bueno, sabés que los calamares, los pulpos son recursos pesqueros. Claro. Ante todo, la primera visión es esa. Claro. Entonces... Dentro de eso te pregunto, porque siempre me llama la atención. El calamar se ve que se saca en cantidades. ¿Hay tanta cantidad para que se explote así? Hay mucha cantidad de calamar. Ahora, si la pregunta ¿es una pesca sustentable? Que sería la pregunta final. Mirá, la pesquería de calamar, la más importante, se desarrolla en el talud, que es también una plataforma argentina donde parece que se cae. Bueno, la pesquería se desarrolla ahí. Los calamares hacen migraciones latitudinales a lo largo del talud. Por supuesto que son animales que también se meten en la plataforma y llegan hasta la costa, pero las mayores poblaciones se encuentran ahí. Esas poblaciones se mueven, hay poblaciones frente a Buenos Aires, frente a Pencio Ramero, frente al talud acá a esta latitud y un poquito más hacia el sur. Y el tema que tienen esas poblaciones, que es el tema que sale en los diarios normalmente, es que justo están en el límite del control nuestro, de la jurisprudencia argentina sobre el recurso. Y es un recurso que se mueve. Entonces, en esa famosa milla 200 es donde aparecen los problemas con las pesquerías, con los barcos que operan ahí, que no, digamos, son barcos de otros países que no requieren licencia para pescar en esa zona en particular. Claro. Y después, bueno, la realidad,
La realidad es que los recursos pesqueros, aunque nuestro país no es un país muy consumidor de esas cosas, se consume el calmar, pero Sí, pero no un frente gran a un volumen. bife de chorizo claramente, Claro. ¿no? Entonces, eso trae digamos, trae aparejado que haya una comercialización del producto que es escasa en el mercado nacional, ni te digo solo en calamar, te estoy hablando de la langostina, el calamar, la merluza, digamos, hay mucho de todo eso que se exporta, la gran mayoría es un recurso de exportación, y bueno, esos caladeros hoy son productivos. Claro. Las mermas en las capturas que hay año tras año son atribuidas a cuestiones biológicas y no a cuestiones pesqueras, por el momento. Claro. Por el momento. Entonces es muy difícil establecer si que haya mucha pesca hoy implica que haya mermada las poblaciones. Hay muchas cuestiones biológicas en estos animales que hacen que fluctúen las poblaciones año tras año. De hecho son animales de ciclo de vida muy corto, un año y medio. En el caso de los calamares, un año aproximadamente, lo que hace que lo que vos estás pescando un año, lo que viene al año siguiente, a veces no está vinculado con el año anterior. ¿Está bien? A veces, dependiendo de donde estemos parados. Digamos, los manejos pesqueros que hace el INIDEP en este caso, que es el órgano encargado de hacer estos estudios, sí tienen en cuenta que quede un stock de hembras desovantes que permita que el año que viene, pero esos manejos están vinculados a las normas de manejo nacionales. Lo que pasa un poquito por fuera, claro, no se puede regular. No se puede regular. Y ahí está un poco el problema. Pero estrictamente decir que las poblaciones de calamares están siendo devastadas por las flotas externas que están bajando, es real que están siendo devastadas. Ahora, que están bajando, no lo podemos saber con seguridad. Claro. No hay una forma todavía de poder medir el daño que produce eso. Sí, hace falta urgente un tipo de vinculación más que tiene que ver con políticas internacionales que no se está dando. Claro. Que no se está, pero no es por una inacción, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? O sea, estamos hablando de flotas portuguesas, españolas, los chinos, los ingleses, o sea, hay un cúmulo de problemas ahí dando vueltas que atacarlo no es tan sencillo, sumado todo esto a las cuestiones vinculadas con la seguridad nacional y todo. Sí. Entonces, digo, no lo quiero minimizar al tema, porque no lo puedo minimizar, es un tema bien complejo, bien pesado, que hay que atacarlo, que hay intenciones, hay iniciativas a lo largo del mundo para empezar a atacar este tipo de problemas de pesquerías que están en aguas internacionales. Como esta. Que a nosotros justo nos cae ahí, en el límite. Claro. Porque es una población que además justo está en esa zona. O sea, una parte de la población está ahí. Claro. Hay poblaciones que pueden estar más adentro y demás, entonces lo que ocurre dentro de la plataforma lo podemos manejar con la normativa nacional y lo que corresponda. Pero lo que está por fuera de la plataforma es jurisprudencia internacional, es aguas internacionales. Y bueno, hay que ponerse de acuerdo. Y bueno, ya esa palabra es complicada. Sí, hay muchos intereses comerciales. Aparte, nosotros somos un país, hoy veníamos hablando contigo, de población muy chica, entonces el consumo de eso es mínimo. Más allá de encima de una cuestión cultural que busca más la carne, entonces para esos volúmenes, la cantidad de millones que somos y lo poquito que consumen, pero los chinos, japoneses y demás, ellos consumen el pescado lo mismo que nosotros consumimos en carne, per cápita, o similar. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una diferencia. No, bueno, no solamente los chinos, los europeos también, digamos, ¿no? Claro, los europeos también. Quiero decir, pero bueno, hablando de cefalópodos en general, metiendo más en los pulpos, todas esas pesquerías han hecho estragos alrededor del mundo. La pesquería, la que llamamos pulpo español, lo que conoce acá como pulpo español, que en realidad es una especie cosmopolita, no se pesca hoy estrictamente en el Mediterráneo. Se pesca más bien en la costa de Marruecos, Mauritania, toda esa la pancita de Sudáfrica de arriba. Ahí está la mayor pesquería de pulpos del mundo, después en Asia y después en México. Perdón, esa la de Mauritania, Marruecos, México y Asia. Ahí se producen, es la mayor producción de pulpos por pesca del mundo. Pero esa pesca es bastante artesanal por la característica del pulpo. La de México es una pesca artesanal que se hace al galeteo. Los pescadores ponen sus barquitos, son barcos de madera, digamos, pequeños, digamos, y los pescan con cebos. Ponen un cangrejo y lo van arrastrando en el fondo. Los pulpos
agarran el cangrejo y se prenden, ni siquiera al suelo, se prenden y levantan y es una pesquería importante, estamos hablando de 40.000 toneladas al año, es una pesquería muy importante. La pesquería de Mauritania y Marruecos, que es la más importante y es la del pulpo español, que no está en España, claramente. ¿no? Sí. Es una pesquería que hace 2 años tuvo que estar cerrada, porque ahí pescan con arrastre y han levantado todo. Y ustedes saben, el pulpo es un recurso culinario muy preciado y muy caro. Entonces, bueno, parece que desde ese la punto de cuestión de vista ambición, dijo, va a aparecer. problema de después, que si no hay, hoy saco, y el después llegó. Y en Asia, bueno, hay mucha gente, ¿no? Claro. Son muchos. Claro. Y tiene una cultura, hay una cultura dando vueltas en relación con eso. Una de las razones que nos motivó a empezar con es una razón bien macro, pero que la tengo que decir y que justifica muchas las cosas que hacemos. Cuando nos preguntan por qué estás trabajando en el cultivo de esos bichos, que aparentemente son inteligentes y pobres bichos. Miren, la realidad es que la producción por pesca a nivel mundial, que está en el orden de las 100 millones de toneladas, tonelada más, tonelada menos, es un montonazo, es igual o un poquito menor a lo que se produce por cultivo. No estamos hablando de pulpo, estamos hablando de peces en general. Sí, peces. Vale. 100 millones de toneladas. Ustedes imagínense, y ustedes saben que la palabra cultivo trae aparejado siempre algún tipo de daño ambiental asociado que hace que la opinión pública se oponga. Por supuesto que no quiere decir que el cultivo tiene que ser desarrollado en cualquier lado y porque sí. ¿Está bien? Sí, pero lo ha pasado en Chile, por ejemplo. Hay malos ejemplos y hay buenos ejemplos, pero pensemos la cosa un poco más macro, sin ir al detalle. Supongamos que de las 200 millones de toneladas que se consumen por año de recursos pesqueros se saca el cultivo. ¿A dónde piensan que iba la presión? Sí, al recurso natural. La naturaleza. Entonces no se puede pensar la cosa de una manera aislada de la realidad. Estamos obligados, por lo menos nosotros, a nuestro lado, que pensamos a pensar la cosa un poquito más integral. Claramente, cualquier cosa que se haga tiene que ser con absoluta y un grado de sustentabilidad muy alto hoy en día, porque sabemos que estamos al borde de varias cosas. Claro. Pero tenemos que pensar en suplir esa demanda de una otra manera, o cambiar los hábitos. Y sabemos que cambiar los hábitos con una trayectoria humana de tantos miles de años no va a ser sencillo. Así que bueno... Ni va a bajar el nivel de población. O sea, claramente es exponencial que sigue aumentando, así que... Por el momento, excepto por estos crash que aparecen de vez en cuando, como la pandemia, aparecen ser pero que no, pero que sí, bueno. Sí, nos la rebuscamos para sobrevivirla y ya estamos en camino. O sea, digo, de esto lo cuento todo para desmistificar un poco la cuestión del recurso como recurso impoluto, que de hecho hay que cuidarlo. Los pulpos son presa de una gran cantidad de organismos marinos de nuestra zona, ¿no? Y los calamares lo mismo, mamíferos marinos, delfines, digamos, los lobos marinos, cetáceos, muchos peces. Entonces digo, también cumplen un rol en las cadenas tróficas muy importante. ¿Está bien? Ahora, el término prohibir cuando el mundo demanda esas cosas es inverosímil por lo pronto. No digo que, pero es inverosímil. Sí, casi que a veces te imaginas que estando en la necesidad vos prohibís y lo que terminás generando es un circuito paralelo, digamos, que iba a buscar evadir la prohibición porque la necesidad está. Entonces, tal cual. Tal cual. Por eso, digamos, no digo que por eso lo hacemos, pero de alguna manera tratamos de ver formas alternativas de la producción de estos recursos más allá de su cuestión biológica. Una de las investigadoras de nuestro grupo es ingeniera pesquera, y una de las cosas que tratamos de trabajar con ella es en darle identidad a los recursos que tenemos. Pues yo digo pulpo, y le dije pulpo español recién, y saben lo que hablo. Lo mismo, Ahora, ¿cuáles son los pulpos que tenemos acá? ¿Y cómo se procesan cuando entran en una planta pesquera? Digamos, ¿y qué se puede hacer para que eso mantenga la calidad
primen, porque realmente los pulpos que tenemos en la zona son realmente muy buenos comparados con otros pulpos alrededor del mundo en términos gastronómicos, digo. Claro. Dicho por la gente que come pulpo, pero es como que no tienen identidad. Localmente, Claro. ustedes que están en el museo y que están vinculados con el área acuática, yo el punto que pulpo me dicen, bueno, no sé, creo que escuché el pulpito tehuelche y algún otro, Claro. ¿no? Entonces, bueno, pero acá se pescan, la gente, los buzos de acá de la zona pescan, Claro. los buzos vinculados, y muchas familias tradicionalmente van a las restingas a pescar al intermareal, claro. digamos. ¿Y cuánto se saca? Y verdaderamente no sabemos, pero todo lo último que estamos, no sabemos porque no hay registros oficiales, porque no hay Claro. normas pesqueras sobre esto, y estamos insistiendo con la provincia para que escuchen lo que tenemos para decir, pero bueno, las cosas están siendo difíciles por el momento, esperemos que se logre, pero creemos que estamos en el orden en Argentina de más o menos unas 50-60 toneladas de pulpo por año que se sacan en pesquerías que son artesanales por un lado y recreativas por otro. ¿Está bien? Es decir, hay sectores artesanales que se dedican a la pesca de pulpo, y que creemos que deberían empezar a ser regulados, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que no sabemos cuánto pulpo se pesca. Claro. Verdaderamente no sabemos. Fuentes, las estadísticas nacionales no coinciden con las provinciales. Cuando se hace los colegas del área hacen censo, digamos, entrevistas con pescadores, se estima un volumen que a veces coincide, a veces no con lo que dijo. Claro. Hay todo un tema dando vueltas ahí que hay que empezar a resolver y a verificar. En relación con la pesca, que hacen a veces que las cuestiones de manejo no sean tan lineales. Claro. Pero bueno, hay cosas que se pueden hacer y bueno, estamos en eso, ¿no? Tratando de promoverlas desde este espacio técnico, y que la gente se entere y que sepa qué es lo que se pesca, cómo debe ser procesado. Claro. No como debe ser cocinado, ¿no? Sino cómo debe ser procesado, después cómo debe ser tratado, en qué época conviene pescarlo, cómo mantengo una calidad de un recurso de esta naturaleza si yo lo llevo a... Eso es la parte productiva, porque nos fuimos para ese lado, pero... Pero dentro de eso también, obviamente necesitas un censo de saber cuántos recursos hay. Eso Sí, es más o menos estimable. lo que vos nombrás, las evaluaciones de stock. Mirá, la presión pesquera que se genera sobre... Estamos hablando de pulpo, ¿verdad? Sí, el pulpo. De tanto pulpo colorado como el pulpito tehuelche se ejercen sobre la franja costera, muy costera. Claro. El pulpo colorado se pesca hasta los 20 metros de profundidad y es una pesca con gancho, Claro. ¿está bien? Donde el buzo baja y mete el gancho, revisa las cuevas, si hay un pulpo lo saca, lo pone en un lavar, se lo lleva para arriba. O sea, está limitado a una franja bien costera y en sectores limitados de la costa. También se pesca en el intermareal, hay pesquerías importantes intermareal en la zona de Camarones, más al sur, ahí se pescan entre 10 y 15 toneladas por año. Estimadas, nuevamente. Claro, siempre estima. Hay pesquería de pulpito muy importante en Río Negro, acá en el Golfo San José, en la provincia de Chubut. Río Negro, las de Río Negro están más o menos en 40 toneladas año. Pero están sobre franjas limitadas. El problema con estas pescas suele venir de la mano de las trampas, del uso de trampas. Porque estos animales, digamos, necesitan un refugio. Ese refugio lo utilizan durante el día, de noche salen a cazar, vuelven al refugio, se meten en otro refugio, pero además son sustratos para el desove para las hembras. Y al ser sustratos para el desove para las hembras, si uno pesca en la época de desove, se carga la hembra y los huevos. Entonces ahí tenemos un tema con las trampas que hay que legislar. Claro. No es mucha gente la que tira trampas, porque tiene una trampa bajo el agua, la que tiene una embarcación, y eso ya circunscribe el público, al usuario. Pero también se tiran trampas en el intermareal, en lugares, digamos, inhóspitos, que son, digamos, en lugares que no hay con poco acceso, porque si no desaparecerían. Claro. Claramente. Pero bueno, lo concreto es que el uso de trampas es un problema. En el caso del pulpito tehuelche, en el caso del pulpo colorado no hay trampas para pescar en el submareal, pero sí conocemos muy bien cómo se desarrolla su ciclo biológico. Entonces podemos saber, después de 15 años de estudiar, más 25 años de estudiar ese animal, digo 15 años porque me ubico yo en mis trabajos, pero esto viene estudiándose desde antes, que uno puede establecer vedas temporales sin prohibir la pesca, manteniendo
el acceso al recurso, pero empezando a limitar. Y eso lo que trae aparejado es el hecho de los permisos. Y cuando uno le dice permisos para pescar, uno dice, bueno, pero pará. Bueno, ustedes que están en Bariloche deben estar acostumbrados por el tema de la trucha. Bueno, acá no está tan... Sí, bueno, hay permiso de pesca para recursos deportivos. Pero el permiso trae aparejado dos cosas. Por un lado, desde un lado uno puede empezar a conocer cuánta gente está involucrada con la actividad y cuánto se pesca eventualmente. Sí, hubiese que aclarar eso. Pero por el otro lado le permite a la persona que está pescando hacerlo desde la legalidad y no desde la ilegalidad. Hoy es un limbo. Claro. Hoy es un limbo porque el que pesca no es una persona ilegal. Sencillamente no existe normativa. No existe normativa, entonces. ¿Bien? Entonces, están estas dos cosas, digamos. Hay un feedback, hay una ventaja en tener, tanto para el pescador responsable como para la administradora, en saber de los recursos, en saber, bueno, cuánta gente está involucrada, cuán importante es el recurso. Claro. Y después hay todo un análisis económico detrás que se podría hacer, pero bueno, hoy un kilo de pulpo en la zona pescado por alguien sale entre 2.000 y 2.500 pesos. Un kilo de pulpo, ¿está bien? O más. Siéntense en un restaurante a comer pulpo y se van a dar cuenta de lo que sale. Entonces digo, hay un movimiento económico que se da por detrás del recurso que trae aparejado una serie de cuestiones a evaluar, estudiar y que deberían conocerse. No hablamos de los impuestos, estamos hablando de que hay un movimiento con una inyección ahí de dinero que viene también de la mano de estas pescas, digamos, ¿no? Claro. La pesca no regulada. Sí, con lo cual estaría bueno tener una regulación, protección, y eso le va a generar que el recurso económico se mantenga sin dañar al medio ambiente en sí. Tal cual, y lo más importante, que yo te hablaba de la identidad, cuando uno tiene identidad sobre algo, ¿sabe? Eso tracciona la sustentabilidad. Claro. ¿Vale? No, te decía que por eso yo te nombraba al principio de la identidad. La identidad de alguna manera tracciona la sustentabilidad tracciona la trazabilidad, ¿está bien? Claro. Entonces, si conocemos que estamos pescando y empezamos a saber cuántas son las personas involucradas alrededor de ese recurso, no hablo solamente de la pesca artesanal, que por ahí en eso tenemos un poquito más avanzado la cuestión porque es un grupo social definido. Pero en este tipo de recursos, la presión pesquera no solamente viene del sector pesquero artesanal, viene muy fuerte del sector deportivo. Hay gente que no tiene como sustento al pulpo, pero lo pesca y mucho. Esto pasa en Comodoro, pasa acá, digamos, no es propio de nadie nada más. Así que bueno, muchos de nuestros estudios van para ese lado. Los otros estudios que estamos llevando adelante tienen que ver con cuestiones más biológicas, describir los ciclos de vida de los animales, establecer y poder identificarlos, poder ver cómo crecen, qué comen, dónde comen, cuándo desovan, si quedan en el territorio, si migran, qué fecundidad tienen, todas esas cuestiones biológicas que abonan al conocimiento para después el manejo, ¿no es cierto? Pero a la vez son una semilla para poder después empezar a pensar en cosas de cultivo, a la escala que sea. Y además ese conocimiento, porque yo me imagino, como a mí no me gustan los productos de mar, me pasa que al revés, me engancho y digo, y esto de conocer a los cefalópodos y demás, ¿cuántos no conocemos de ellos? ¿Cuánto puede empatizar la gente con un animal de estos? Bueno, vos viste que bueno, son bichos bellos, no sé, son animales interesantes, uno los ve con esa cosa críptica, esos cambios de coloración y de textura y qué sé yo. Yo creo que dentro de esos animales con los cuales la gente empatiza, los cefalópodos están ahí en los primeros puestos, digamos, claro, cerquita. Digo, pensando en invertebrados, siempre no estamos hablando del oso panda ni la jirafa, estamos pensando en animales demás. Y hay un tema que está dando vueltas ahí que tiene que ver con la inteligencia de estos organismos, digamos, que está dando vueltas, y lo digo así porque los cefalópodos en general entraron hace poco dentro de lo que son las normativas de cuidado del bienestar animal para los animales de experimentación. Claro. Es decir, nosotros debemos actuar como si fuese un cobayo, una rata, un ratón, un perro, un mono, para trabajar con esos animales.
Yo nada tengo que ver con esos últimos animales que dije, ni experimento ni hago ningún tipo de cuestión con eso, pero involucra que todas nuestras técnicas se vayan refinando y vayan teniendo en consideración todos los aspectos de bioética que hay que considerar. Esto evoluciona con el tiempo. Cuando yo arranqué con esto no existía el tema, no existía. Pero bueno, ahora tenemos que empezar a tenerlo en cuenta. Vos me vas a preguntar, si una pregunta son inteligentes o no, me lo imagino que viene. Digamos, y yo tengo que responderte algo que es casi un cassette que tengo, pero tengo que decir. Siempre uno lo mira desde la perspectiva humana, la inteligencia la mira desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces uno tiene sesgos ahí, siempre tiene sesgos. Mirá, reaccionó de tal manera, esperaba que reaccione de tal otra, le pongo un cangrejo, un frasco, un pulpo adentro, abre la cosa. Y sí, digamos, eso es inteligente, no es inteligente. Un animal que está muerto de hambre, un cangrejo, se las va a ingeniar para salir si puede y tiene los elementos para salir. Un caracol, que es un pariente de un pulpo, no puede abrir una lata, pero porque no tiene anatomía para hacerlo. ¿Está bien? Un pulpo, qué sé yo, uno podría decir que tiene, digamos, no sé, voy a aproximarme a los números, pero tiene 500 millones de neuronas contra determinación neuronal, contra 100.000 millones de humanos. En ese sentido, estamos muy por debajo. ¿Está bien? Pero un perro tiene 600. Entonces, sí, bueno, estamos cerca de los perros. Pero no es una cuestión numérica estrictamente, digamos. ¿Cómo nosotros tenemos una neurona y probablemente vos seas más inteligente que yo en muchas cosas. Cada uno va a tener su inteligencia. Entonces no se trata solamente de eso. Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista evolutivo, de cómo partimos de sus parientes, los caracoles, los bivalvos, ¿no? El mejillón, la chora, todos esos animales son parientes los puntos, son todos moluscos. Empiezan a aparecer cuestiones biológicas como, por ejemplo, en los pulpos ya se produce un grado de encefalización del sistema nervioso, que en los otros animales, en otros moluscos no está. ¿Está bien? Y que sí, por supuesto, están los vertebrados. Entonces, ese grado de encefalización trae aparejado cierta especificidad. Un sistema nervioso que irradia hacia los brazos y que le permite a los brazos tener cierta autonomía, entre comillas. Si eso los hace más inteligentes o no son más inteligentes, es difícil de ponderar. Yo diría que tienen ciertas habilidades cognitivas y se ven en el acuario cuando uno se empieza a alimentarlos y demás, o hacer alguna pequeña pruebita, digamos, no son pruebas llevadas, digamos, inducidas, sino quiero decir, bajo una condición distinta a su ambiente natural, o animales recién nacidos, acá, en condiciones de cautiverio, terminan aprendiendo cosas. Yo no creo que eso sea propio solamente de los pulpos. Lo que pasa es que en un organismo tan grande uno lo puede ir apreciando, viendo y ver cómo evoluciona ese comportamiento. No se puede dar cuenta. O sea, el problema es cómo medimos la inteligencia. ¿Cómo la estamos midiendo? Sí son animales que creo que son sintientes, en el sentido de que sienten dolor, pánico, qué sé yo, y por eso tenemos que trabajar muy firme con eso. Sí creo que muestran cierto grado de inteligencia. Ahora, si son muy, o si son poco, o si no lo son, lo son, pero si son mucho o poco, es muy difícil de definir. Quizás al público en general le va pasando que esa definición de inteligencia los acerca a ser más empáticos un poco con esto, ¿no? Entonces sufre el bicho cuando yo le hago algo, es una cosa que está ahí y la puedo sacar, la tiro viva a la olla y no pasa nada, ¿viste? Me parece que es siempre la pregunta pasa por ahí, ¿no? Y ahí nos vamos dando cuenta que es un bicho que sufre, que pelea por su vida. Absolutamente que sufre, sí, claro, como tirarle un bicho vivo a la olla, pero bueno. No pasa eso con los cefalópodos, pero sí pasa con los crustáceos. Una langosta, claro. Sí pasa con los crustáceos. Ustedes saben que los crustáceos, muchos de los crustáceos que se pescan en el mundo, digamos, tienen que trasladarse vivos, porque se oxidan muy rápidamente, la calidad de carne baja inmediatamente, entonces se trasladan vivos. Entonces algunos van adormecidos. En todo ese proceso está la cuestión del cuidado del bienestar animal. Yo no estoy con esos animales en particular, pero sí hay que tenerlos en cuenta y se entiende, y bueno, y la experimentación va de la mano del
va de la mano de estas nuevas normativas, que no por normativas se hacen, antes también, como biólogos empatizamos con todos los recursos, quiero decir. Justo estamos hablando de los pulpos, pero o de los calamares, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Lo que no podemos hacer, en definitiva, es no mirar lo que pasa en términos de la presión que existe sobre los recursos. Si es decir, bueno, sigan pescando, o no cultivemos, o no nos metamos en estas cosas porque pueden generar un problema de tipo no sé, bioético, ¿no? Trabajemos con la bioética y pensemos y empecemos a desarrollar tecnologías con el tiempo, porque esto es a largo plazo, todas estas cosas a largo plazo, que permitan empezar a suplir la presión pesquera que existe sobre los recursos, sobre un espacio que es limitado y todo eso. Y supongo que el segundo punto de eso será, una vez tenido eso, bajar al nivel de educación, digamos, formas de educación tanto para los que están en la edad educativa, digamos, como para el resto de la gente, de ya toda una campaña de movilizándolo, ¿no? Sí. A ver, los pulpos son una parte muy chica de todo esto, ¿no? Pero se hacen, tenemos acciones de acá y por fuera de acá, digamos. Madrid es el lugar donde los recursos son, digamos como tener un rol importante, digamos, los recursos naturales. Entonces, las escuelas ya tienen sus propios programas, sus propios talleres, hay escuelas que dan talleres de concientización. Nosotros, cuando tenemos el espacio para dar una charla, para dar a conocer alguna cuestión de los recursos, lo hacemos. Dentro de 2 semanas en el Club Náutico tenemos una charla en relación con esto. Sí, hay que bajar, sí, hay que bajar la información a la gente y bueno, un poco el hecho que ustedes estén acá tiene que ver con eso. Tal cual, ¿no? Tal cual. Sí, es un poco. Y por último, mi amigo el pulpo. ¿Cuál de ellos? La película. Mirá, la película está buenísima, obviamente. La vi un par de veces, pero es una película. Claro. No nos olvidemos que es una película, que como esta nota va a ser editada y vas a agarrar las partes más divertidas y más interesantes de una nota larga, o no, pero es una película. Y está cargada de emociones que recibimos nosotros del otro lado de la pantalla, digamos. Hay muchos... pasa es una película muy verosímil en términos del ciclo de vida del animal. Es un animal que sale del huevo, que crece, que vive en una cueva, que se pelea, que se reproduce y se muere, porque una de las particularidades de los cefalópodos es que tienen un solo evento reproductivo en su vida, y después las hembras cuidan los huevos, en el caso de los pulpos, y después se mueren. Es una película, divina película, hermosa, y por supuesto que tiene su impronta en este laboratorio en particular, pero no hay que olvidar eso, es una película. ¿Veis que sirve para generar conciencia? Bueno, bienvenido. Tal cual. Pero es muy cierto eso, ¿no? De todo, cortás lo más lindo, cortás lo que te mueve, y la realidad siempre es distinta. Ustedes saben, el mismo buzo. El mismo buzo iba todos los días a mirar a ese pulpo durante 300 centímetros. No. O sea, digamos, estamos pensando en una historia. Y bueno, la historia está muy bien contada, está muy bien filmada, está muy bien editada y bienvenido. Pero la vida de un pulpo probablemente no sea tan romántica, quiero decir. Claro. Romántica con sus ojos, ¿no? Sí, tal cual. Suponiendo que fue, obviamente que corta, los pedacitos más interesantes, pero el bicho sigue viviendo las 24 horas del día, peleándose, comiendo, cazando. Y entonces el cangrejo, pobre cangrejo, ¿no? Claro, tal cual. Pobre cangrejo. O pobre pulpo que vino el tiburón y le comió un brazo. Claro. ¿Se dan cuenta cómo uno se para, hace cambiar la... Ayer nos tocó justo hacer lobos, y entonces en un momento justo engancho un lobo que buscaba así y engancha un cangrejo, ¿no? Y lo engancha, lo come, y el cangrejo se defiende y lo pinza y él lo larga. Pero dio 2 vueltas y lo comió, ¿viste? Y la vida era así. La de ellos es así. Claro. Así que bueno. La nuestra tiene otro lenguaje, pero ponemos menos así. Y sí, nos tenemos que ir cuidando otras cosas y demás, pero bueno. Sí, bueno, es que es eso. Así que bueno, ahí va la cosa. Si quieren yo les puedo, ahora tengo algunos pulpitos ahí en el... buenísimo. Como en cautiverio para que los miren y puedan ver
Saquen encima. Sí, sí, sacaron las imágenes, eso. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, por favor. Y espero que sigamos encontrándonos. Dale. Muchas gracias. Encantado por venir. Gracias. Vamos a agarrarlo. Aquí estamos trabajando en un proyecto en colaboración con el Laboratorio de Parasitología, que también vinculado con la cultiva, los parásitos que tienen estos animales. Hay unos parásitos que se ponen en el tracto digestivo, y tenemos parásitos que tienen algún tipo de influencia en la capacidad de digestión de los animales, porque obviamente a la hora de cultivarlos tenés que alimentar, y ahí uno empieza a diseñar dietas. Es una escala súper experimental, por eso están estos tachitos, donde hacemos, brindamos a los animales, los llevamos a una determinada edad, hasta los 5 o 6 meses, y les damos el parásito que tiene la naturaleza, ¿no? Eso es un parásito que se encuentra en los animales de la naturaleza en una prevalencia muy alta, en algunos casos hasta el 100% de la población tiene esos parásitos, o sea, conviven. La pregunta es, ¿qué le hace al animal ese parásito? Entonces, experimentalmente estamos trabajando en eso. Acá hay becarios postdoctorales, investigadores, grupo de trabajo, proyecto de investigación. Entonces, en nuestro laboratorio lo que hace es poner toda su expertise en este cuidado de estos animales, en el manejo de estos animales, en el cultivo de los animales. Y el laboratorio de parasitología lo que hace es analizar cómo esos parásitos, primero cómo se infectan, y después cómo esos parásitos podrían estar vinculados a la fisiología del animal. Ahí nos metemos en conjunto. Acá hay animales de 1 mes y animales de 5 meses, ahora los vamos a buscar, no me acuerdo cuáles de todos estos tachos son, donde se están haciendo entonces las infecciones experimentales. Y mientras tanto sacamos datos, cuánto crecen, cómo comen. Ahí lo que está afuera. Me pasa que tengo que ponerle luz para. ¿En esta de acá? Sí. Ahí en un costadito, ¿lo ves? Eso es un juvenil de pulpo, ese es un chiquitín. ¿Lo llevas a ver? Sí, perfecto. Te puedo poner luz si querés. No, ahí lo tomo. Eso es un animal de 1 mes y medio de edad, más o menos. Qué loco. Yo no sé dónde están los gatos. Encima del control, ¿lo ven? Vamos a ver si tenemos adultos allá. ¿Llegaste a engancharlo? Sí. ¿Uno? Sí. Hay muchas horas acá. Se le ven los ojitos ahí, no sé si llegas a verlo. Sí, se llega a ver. Si le hago zoom, ya la difracción del agua me lo complica. O sea, no le puedo enfocar. ¿No lo puedes enfocar? Claro, no, lo dejo de más lejos y se ve. Ok. Pero hay bueno. Después de buscarle algunos juguetes por demás. O sea, hacemos una incubación artificial y esos juveniles que nacen los llevamos para ahí, los pasamos alimentando y se conducimos a los no da el espacio, pero la cámara podrían estar exactamente tiempo, año, tal cual es. Pero bueno, nada, vamos avanzando a poco y... La maquinita. Oh, me encantó. Estos son los laboratorios. La maquinita. Oh, me encantó. Estos son los laboratorios. Estamos remodelando ahora. Acá nosotros había a cargarse todo el
Pero sí estamos trabajando con el cangrejo verde, que se lo habían nombrado en estos días. Sí. Y vamos bien con el cangrejo verde, y eso podría ser una utilidad para la empresa invasora. Entonces vamos confluyendo ahí de cómo lo vamos a hacer de que sea viable la cosa. Está no sé, es malo lo que era, se lo voy contando, pero Dale. este es un espacio de multipropósito, ¿no? Acá se experimenta mucha gente que trabaja con cuestiones marinas. Están los cubos por un lado, esta es una incubadora que la mostrar esto que parece interesante. Esta es una incubadora automática de huevos de pulpo que inventamos. Estamos desarrollando junto con la UTN, con el técnico de la UTN, con ingenieros electrónicos, porque Claro. yo sabía lo que necesitaba el requerimiento. Así que le dije, mira, yo necesito una bomba que entre agua por acá, salga agua por acá, que el agua se filtre de tal manera que yo. Y él me armó y programó un sistema electrónico para un control de la temperatura y control del flujo del agua que permita regular. Esto lo hice en casa, esto nos regalaron y esto se fue comprando de a patas hasta que se armó. Es un Arduino o una cosa así. Está hecho en base Arduino, sí, está hecho en base Arduino. Entonces los puntitos se ponen ahí, ahora faltan los tanques de abajo, la circulación, y así vamos avanzando, digamos, ¿no? Ahora están los tanques desalmados, estos son todos sistemas de recirculación de agua, para economizar sobre todo agua salada, cuando estemos hablando de mar es un recurso Claro. de velocidad. Se pusieron muy contentos, así que deben querer que les doy de tomar. Sí. Agua dulce, por supuesto. Sí. Está todo desarmado ahora, pero bueno, lamento. Suele haber muchas cosas acá. Acá se hacen los cultivos de microalgas, Claro. que se dan a comer al zooplancton, que se le da de comer a los juveniles. Claro. Y este espacio se hace esto acá, pero además es un espacio que tiene sistemas de desagüe únicos, porque acá se pueden hacer experiencias más de ecotoxicología. Trabajar con un contaminante, ver los efectos que tiene con algunos organismos, y esa agua queda acá y sale, no va a las redes, no va a ningún lugar, Claro, se saca con camiones en lugares especiales, entonces por eso es un lugar aislado. Y ahora se usan para microalgas, acá también se cultivan peces payaso, peces cebra, que son modelos biológicos, se usan mucho, son los ratones, digamos, peces cebra son modelos biológicos que son muy alimentación. Y donde se prueban, bueno, hay gente que está trabajando con probióticos, digamos, esos. Trabajando con erizos, hay gente que trabaja, en fin, hay un montón de gente que trabaja en cultivo de caracoles, gente que trabaja con otras especies que no son pulpos o cefalópodos específicamente, que utilizan estos espacios, gente que hace experiencias más de microcosmos, es decir, ver cómo se mueve una determinada cosa en una condición chiquita para emular lo que pasa en la naturaleza. Y todos estos espacios con esta temperatura y con acceso a agua y drenajes fáciles permiten ese tipo de experiencias. No todo es cultivo, digamos, lo que se hace acá, ¿está bien? No te cultivo. A veces animales que quedan en cuarentena llegan para ser analizados después, se mantienen vivos, en fin. Los espacios se utilizan para eso. Por eso es un bioterio acuático, en términos estrictos, y no un acuario. Espectacular. Como ven, se usa poco vidrio, poco acuario de vidrio, porque los animales acuario de vidrio a nuestros niveles de trabajo se expresan. ¿Está bien? Claro. Sí, bueno, acá es otra cosa, digamos, ¿no? Pero se trabaja con muchas algas, muchos detritos, porque tiene esos detritos.